todavía sí hay. Sí. ¿Sí? No, perfecto, no. 5. Gracias. Di ba? Meron pa ako. Yeah, pwede. Pero maganda tayo. Palmitas, pásale. En 80, madre. ¿Estos qué precio tienen? Ese le valen 30 pesos. Ganda guys ng gawa. Ay, ito mas maganda. Gracias. Si no, ¿quieres para otro con eso?